Dios les bendiga, hermanos. Estamos ya de nuevo aquí otra vez con ustedes. eh, y vamos a compartirles lo que comenzamos hace una semana. Cápsula, un video, una cápsula muy breve, por así decirlo, de lo que, de lo que es meditar en la palabra de Dios. Amén. Entonces, en este video te voy a invitar a que podamos meditar, reflexionar en un versículo o en dos a veces de lo que es la palabra de Dios, lo que es la palabra del Señor, cómo podemos entender aún más la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces, esta tarde te voy a invitar a que abras tu Biblia, Gálatas capítulo 1, versículo 10. Amén. Vamos a buscar Gálatas capítulo número 1, versículo número 10. Amén. Este es el fundamento bíblico que hoy vamos a tener y este es el versículo bíblico donde hoy vamos a meditar en la palabra del Señor. Amén. Este es el entonces, ya que tengas ahí en tu Biblia, te doy la oportunidad de que lo busques, te doy la oportunidad de que lo encuentres. Es Gálatas capítulo 1, versículo 10. Ya que tú lo tengas, dice la Biblia así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, pues, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Solo vamos a leer esa parte. Mira lo que dice de nuevo. Dice, pues, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Pablo se hacía una pregunta a sí mismo y esta pregunta es la que nos debemos de hacer nosotros, tú y yo, nosotros mismos debemos de hacernos esta pregunta. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Amén. Y quiero invitarte, te voy a compartir una reflexión que nos va a ayudar mucho a entender este versículo bíblico y poderlo aplicar a nuestras vidas, porque a veces no entendemos o no alcanzamos a comprender lo que la palabra de Dios nos quiere hablar y cómo quiere actuar en nosotros. Entonces, fíjate, una vez, dice una reflexión, una historia, como tú la quieras ver, dice que una vez un joven estudió violín con un maestro de renombre mundial. Trabajó arduamente durante varios años para perfeccionar el talento de poder, de poder tocar muy bien el violín. Entonces, después de tantos años de perfeccionamiento, al fin dicen que llegó el día en que se le pidió a este joven que diera su primer importante recital, pero ante un gran público, ¿no? Ante un público muy grande en la ciudad donde vivían ambos, el maestro y el joven. En esa ciudad donde el maestro y el joven vivían, ahí mismo se le pidió al joven que ya diera su primer recital ante mucha gente. Eh, luego que comenzó el recital, la obra de este muchacho, luego de que en cada selección que él presentaba con el violín que él tocaba, con una gran habilidad, con una gran pasión, que como violinista él, como celoso de su talento como violinista, eh, eh, arrancó grandes aplausos de las personas que lo estaban viendo ahí. Arrancó grandes aplausos de todos ellos en cada selección que él tocaba. Eh, pero fíjate que aún sabiendo que este joven aún sabiendo que aquellas personas que estaban ahí escuchándolo eran también personas muy astutas en la música, sabían de música, eran personas muy bien preparadas, eran músicos, eran autores de música. Él sabía que estaba ante gente muy importante,
con mucha experiencia, tal vez mucho más que la que él tenía en ese momento, con habilidades para tocar algún instrumento mucho más que las que él tenía en ese momento. Y estas personas, él los había cautivado con ese don, ese talento que él tenía para tocar el violín, tanto que en cada pieza ellos se levantaban y le daban una ofrenda de aplausos muy, muy fuerte. Pero a pesar de todo eso, el joven actuaba sin que él pudiera escuchar el aprecio o los aplausos que le daban. Él actuaba como que, por así decirlo, indiferente. Y luego que siguió transcurriendo su obra de estar tocando cada selección que él había puesto ahí, en el cierre del último número, dice que los aplausos fueron aún mayores, hermanos. Aún mayores. Dice que se escucharon numerosos bravos, numerosos aplausos. Pero no obstante, el joven, este muchacho violinista, tenía sus ojos fijos, puestos en un solo lugar. Y ese lugar no era en el de las personas. Y ahorita tú te vas a dar cuenta en dónde tenía este muchacho puestos sus ojos. Dice que al fin, después de todos las elecciones que él había tocado, dicen que en la última, al fin, un anciano en la primera fila, dice que se levantó, dice la historia que se levantó, que sonrió y asintió con la cabeza un sí afirmativo, en señal de aprobación, hermanos. Entonces el joven se calmó, brilló con alivio y con gozo, tuvo con alivio y con gozo un brillo en su rostro y en su ser. Lo que había sucedido es que su maestro se había levantado para alabar el trabajo de este joven. Los aplausos de miles de personas que estaban ahí admirando su talento en el violín no significaron nada, nada para él, hasta que no ganó la aprobación de su maestro. La pregunta es, ¿a quién intentas agradar hoy? ¿Te has puesto a pensar eso? ¿A quién intentas agradar hoy con tu vida y con todo lo que tú haces? Nunca podrás agradar a todos, eso sí yo lo sé, pero sí podrás agradar a aquel que es más importante que cualquier cosa sobre esta tierra, que es tu Padre Dios. Cuando tú mantienes tus ojos en Él, te aseguro que no fracasarás. Cuando tus ojos se desvían a la fama y a lo que el mundo te pueda ofrecer y a la aprobación del mundo, es cuando caes y fracasas. Pero cuando tus ojos están puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, eso dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, entonces tu éxito está asegurado, iglesia. Y otra cosa para terminar este tiempo, perdonar quiere decir que estás cediendo tu derecho de castigar a otra persona. ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Eso dice Gálatas 1:10, lo que tú y yo leímos al principio. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Muchos perdonan porque buscan el favor de los hombres, pero nosotros perdonamos porque buscamos el favor de Dios. Y cuando tú perdonas, quiere decir que estás cediendo tu derecho de castigar a otra persona. Fíjate qué tan importante es perdonar. Por eso cuando tú perdonas, buscas el favor de Dios y no el de los hombres. Por eso cuando tú perdonas, estás cediendo el derecho tú de castigar a esa persona. Por eso la pregunta es, ¿a quién quieres impresionar hoy? Esta es la manera de meditar la palabra de Dios. Esta es la manera de meditar la palabra de Dios, de entenderla y aplicarla a nuestras vidas. Esa es la reflexión que nos va a ayudar a entender mucho mejor esta palabra y que podamos aplicarla a nuestras vidas. Que no se te olvide, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe,
Buscamos el favor de Dios, el agrado de Dios, la anuencia de Dios y la aprobación de Dios, y no la de los hombres. Me interesa más lo que diga Dios de mí que lo que digan los hombres de mí. Amén. Así que este es el tiempo y esta es la manera de meditar en la palabra de Dios. Amén. Hermanos, bendigo sus vidas. Gracias por este tiempo y nos vemos en la próxima. Bendiciones. De Dios. Amén. Hermanos, bendigo sus vidas. Gracias por este tiempo y nos vemos en la próxima. Bendiciones. De Dios. Amén. Hermanos, bendigo sus vidas. Gracias por este tiempo